Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, alumnos de primer año, de los dos grupos, de los sábados y de los jueves? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Espero que estén todos bien. Ya nos volveremos a encontrar, como decimos siempre, teniendo esa esperanza que cada vez está más cerca, esperemos, para eso tenemos que cuidarnos y cuidar al otro también. Hoy vamos a trabajar con uno de los temas que son fundamentales en nuestra carrera. Dice teoría de los grupos. Desde el primer momento que ustedes comenzaron a la cursada, algunas un poquito más estuvieron en presencia, lo de los sábados fue muy poco, un solo encuentro, pero siempre trabajamos con la idea de que el psicólogo social trabaja con grupos, ¿sí? Bueno, entonces, cuando alguien les pregunte, ¿qué están estudiando? ¿Qué es la psicología social? Una de las cosas primero que tenemos que contar al que nos está preguntando es que el psicólogo social trabaja con grupos, ¿sí? Esa es la gran diferenciación que siempre tenemos que hacer cuando hablamos de psicología social, para que no haya ningún tipo de confusión, porque es un error muy serio, con la tarea del psicólogo. El psicólogo trabaja en forma individual, hace terapia, sabemos, pero nosotros, psicólogos sociales, trabajamos siempre con la problemática grupal, ¿sí? Ya van a ir viendo a medida que se van desarrollando todos los teóricos, vamos a ir agregando teoría a esto que estamos hablando de trabajar con los grupos, ¿sí? Y dice abordaje vivencial. Eso es siempre lo ideal, lo que siempre pudimos hacer durante estos años. Bueno, esta vez fue más complicado. Pero ¿por qué en este momento estamos hablando de abordaje vivencial? Porque primero, para entender lo que nos pasa y poner toda la teoría en lo que nos pasa cuando estamos en grupo, primero lo tenemos que vivir, lo tenemos que vivenciar, tenemos que estar participando de un grupo tan particular como es en nuestro caso el grupo operativo, ¿sí? Se refiere a todos los grupos de la psicología social, pero nosotros nos vamos a focalizar en cuanto a lo vivencial de qué nos pasa cuando estamos en grupo, ¿sí? Entonces, abordaje vivencial, método dialéctico. ¿Se acuerdan las primeras clases o la primera clase que estuvimos hablando de que la psicología social tiene un método, por eso es científico, es un método científico, es una ciencia, mejor dicho. Método dialéctico. Método dialéctico es cuando vamos de la teoría a la práctica, de la práctica a la teoría, es decir, lo que nosotros vivenciamos lo ponemos en palabras teóricas en cuanto a los conceptos que vamos aprendiendo en la carrera, y viceversa, ¿sí? Vamos de la práctica a la teoría y de la teoría a la práctica. Eso, ¿se acuerdan? Era el método dialéctico. Entonces, primero vamos a los hechos concretos y luego podemos teorizar, poner nuestra experiencia de vida, de participar en grupos, en lo que nos dice la teoría. Y ahí es como se aprende, con H en el medio. Bueno, ¿qué pasa con esta teoría de los grupos? Dice, historia de los grupos. Vamos a ver por qué estamos hablando de esto. Historia de los grupos. Siempre desde que el hombre está sobre la tierra, los teóricos hablaron de lo que va sucediendo en cuanto a la subsistencia de los grupos, porque trabajaban, por ejemplo, si hablamos del hombre primitivo, que se dividía el trabajo, que un cierto número de mujeres o de varones, según el tipo de civilización, se encargaban de la crianza de los hijos, otros de recoger, de trabajar la tierra, de hacer la alfarería, de cazar. Bueno, entonces, siempre se habló desde muchos años atrás, por supuesto, en los libros, de esta historia de los grupos, pero muy particular. Se hablaba de la especie, es decir, cómo iba evolucionando, lo que acabamos de decir, cómo se iba dividiendo el trabajo. Eso es la filogénesis de la especie, y después cada ser
ontogénesis, es decir, lo que supuestamente por la documentación, por lo que se ha encontrado, qué pasaba con cada uno de esos seres humanos en la evolución de las especies. Pero hay un vocablo que usamos tan comúnmente como es grupo, que no aparece en ninguno de esos estudios, ¿sí? La palabra grupo, vamos a ver de dónde nace y cuándo nace. En nuestros tiempos mucho más cercanos, en la Escuela Francesa de Grupos hay un autor que ustedes van a ver más adelante, otro año seguramente, que es Didier Ancier, que es uno de los teóricos que, junto con todo lo que tiene que ver con psicoanálisis, por ejemplo con Freud, con Lacan, que también van a ver, habla de grupo, es decir, lo que nos pasa en esta Escuela Francesa de Grupos, lo que nos pasa cuando estamos integrando un grupo. Y él tiene, por eso está entre comillas, ¿ven? Un libro, un texto que se llama Dinámica de los grupos pequeños, donde él va contando esa experiencia, porque en realidad fue una experiencia que salió de casualidad, para qué es lo que va observando que pasa con los grupos pequeños, de que eso se trata nuestra tarea, ¿no? Y por qué recién mucho más cercano a nosotros se habla de los grupos pequeños, lo que conocemos nosotros como grupo. ¿Por qué? Porque hay una fuerza inconsciente, que dice acá resistencia, fuerza inconsciente, de eso no se habla. ¿Por qué? Porque obviamente los estudiosos, los que hacían la historia de la humanidad y lo que estamos hablando acá de la filogénesis y de la ontogénesis, también estaban involucrados en esta cuestión de ser sujeto de grupos. Entonces era una resistencia por ser un tema conflictivo, ¿sí? Estamos llevándonos un poco atrás. Ahora sabemos que lo estudiamos, que para eso estamos los psicólogos sociales también, para trabajar con esos grupos. Pero en ese momento de la historia era como que a nadie se le había ocurrido hablar de grupos pequeños. Bueno, ahora vamos a ver qué pasaba. Por ser conflictivo, decíamos, ¿no? Dice, individuo. Grupo, no. Ahora explicamos todo. Grupo, individuo. A ver. Individuo o grupo. Uno, si nos ponemos a pensar o nos preguntan, ¿qué es primero? Como el huevo y la gallina, más o menos. ¿Qué es primero? ¿El sujeto y después integrado a un grupo? ¿O el grupo y luego el sujeto? A eso se refiere esto. ¿Individuo? ¿Grupo? No, dice ahí. Grupo, individuo. ¿Por qué? Subjetivado por identificación. A ver, cuando nosotros llegamos a este mundo, llegamos a un grupo humano, ¿sí? Una familia, mamá, papá, hermanos, lo que sea familia, no importa si mamá, papá, o dos mamás, o dos papás, o lo que fuera. Entonces, para convertirnos realmente en sujetos, primero formamos parte, primero llegamos al mundo en un grupo. ¿Se entiende lo que digo? Vamos a repetirlo. El individuo solito llega a un grupo, sí, si lo miramos de ese lado, sí, pero realmente se convierte en sujeto. ¿Por qué? Porque está subjetivado por identificación. Es decir, cuando nosotros nos integramos a ese grupo humano en el cual nacemos, vamos aprendiendo, vamos asimilando todo lo que nos hace sujetos. ¿Qué quiere decir la palabra sujeto? Sujeto, atado. Cuando hablamos de algo que está sujeto, es algo que está atado. ¿Atado a qué? Atado a toda esa subjetividad que nos va formando
como personas, ¿sí? Sabemos que nos marca para toda la vida, aunque después podamos hacer mucho por nuestra cuenta, a Dios gracias. Estamos atados a lo que nos van enseñando, a todo lo que vamos aprendiendo desde el momento uno que llegamos a este mundo, por la familia o el grupo humano que nos está formando. Entonces, ese grupo es un soporte, ¿sí?, que nos va haciendo de a poco adentrar en este mundo, donde hay otros sujetos, donde cada vez vamos agrandando un poco más lo que es nuestro entorno. Primero será la familia primera, es decir, mamá, papá, hermanos o como esté constituido. Después iremos a otro de los ámbitos, que es el ámbito de la familia más grande, los abuelos, los tíos. Luego iremos a lo que es nuestros amiguitos del barrio, el jardín, la escuela y todo lo que sigue. Entonces, el grupo siempre es un soporte. Es el que nos va haciendo personas, es el que nos va dando las pautas para ir creciendo en este mundo. Entonces, grupo soporte, pero también el grupo, cuando hablamos del grupo pequeño, dice, es una amenaza, dice, descentramiento. ¿Por qué? Vamos a pensar cuando nosotros somos muy bebitos y vamos creciendo. Primero, estamos en una familia, sí, estamos en un grupo humano, pero nuestro mundo es nosotros y mamá, o mamá y nosotros, una sola cosa. Después vamos descubriendo que hay un papá o que hay otra figura que está en esta crianza nuestra, y así se va agrandando cada vez más. Los hermanitos si los hay. Y también figura como una amenaza de que tenemos que tener en cuenta al otro cada vez que vamos aumentando nuestro grupo humano, ¿no? Por eso dice descentramiento. Y acá en este descentramiento hay algo muy importante que, si se lo van acordando, después también lo van a ver cuando vean este año a Freud. Dice, herida narcisista. ¿Cuáles son las heridas narcisistas? ¿Quién era Narciso? Narciso era un personaje mitológico que pensaba que no existía otra cosa en el mundo que él mismo. Se llamaba Narciso, por eso es herida narcisista. Entonces, ¿cuáles son las heridas narcisistas que a medida que la humanidad fue creciendo y la ciencia fue creciendo, nos hizo dar cuenta de que no somos el centro de todo? Son tres. Una es, la Tierra no es el centro del universo. Ahora vamos a analizar cada una. Dos, que descubrió Darwin, porque ya estaba esto, el hombre es una especie en evolución. Podemos tener nuestras creencias religiosas, está todo perfecto. Pero la ciencia ha estudiado esta cuestión, con Darwin a la cabeza, de que el hombre desciende de otra especie, que es el mono, ¿sí? Entonces, no somos los elegidos o super elegidos por Dios para reinar en esta tierra, sino que somos una especie en evolución, somos una especie que desciende de otra. Y esta, que es la más trascendente para cada uno de nosotros a veces, y que es lo que Freud no lo descubrió, siempre estuvo, ¿no? Pero sí lo dio a conocer y lo investigó, que descubrió el inconsciente. ¿Qué es el inconsciente? Sabemos que tenemos tres aspectos fundamentales en nuestra psiquis. El consciente, el preconsciente y el inconsciente. Consciente es como estamos hoy hablando yo con ustedes ahora, de acá para allá. El preconsciente es lo que
está cerquita de la conciencia, como la memoria, a la cual recurrimos cuando nos hace falta, ¿sí? Algo que, no sé, se nos extravió algo, no estamos pendientes todo el tiempo de eso, en el momento dijimos, ay, no sé dónde, ¿qué? No sé, el teléfono. Y empezamos a traer el recuerdo. A ver, ¿dónde lo puedo haber dejado? Acá no, acá sí. Ah, puede ser que está en tal lado. Voy y lo encontré. Bien, está ahí. Es como una membrana que es como una onda, digamos así. No existe eso, ¿no? Sino para que ustedes se den cuenta. Y más abajo, en lo más profundo, está el inconsciente. Y eso, el inconsciente, es lo que no podemos muchas veces controlar. ¿Qué significa eso? Los actos fallidos, cuando decimos una cosa y queríamos decir otra, por ejemplo, que es lo más claro. Entonces, esto, el inconsciente, que es lo que ha estudiado Freud y sigue hasta nuestros días porque está así tal cual, esto es como que muchas veces nos traiciona. No somos dueños, decir por así de una manera, de lo que queremos decir o lo que queremos hacer, sino hay algo detrás, es el trabajo de los psicólogos, como pasa por ejemplo con las personas que decimos tropieza siempre con la misma piedra, siempre, no sé, elige justo las parejas que son por el estilo y que la hacen sufrir o lo hacen sufrir, ¿sí? Por ejemplo, bueno, ahí hay algo en este inconsciente que hace que vuelva a tropezar con la misma piedra, ¿sí? Y que no lo puede controlar, hasta que, bueno, lo puede ayudar una terapia, por ejemplo. Bien, otro autor que ustedes van a ver es Didier Ancier. Didier Ancier, que también trabajó con grupos, tanto el autor que les nombré antes como Ancier son dos de los autores, y también Bion, que no lo nombramos ahora, nos dio mucho material y mucha teoría para poder aprender y trabajar con nuestro campo de acción que va a ser los grupos. Bueno, ¿qué decía Ancier? Que en un grupo pequeño, porque de eso estamos hablando, de los grupos pequeños, es como si fuera un espejo multifacetado. Piénsense ustedes, por ejemplo, en un grupo de amigos, donde se reúnen, no sé, 10 amigos, 8 amigos, lo que fuera. Espejo multifacetado. ¿Qué es un espejo multifacetado? Muchos lo tenemos en el baño, ¿no? Tenemos acá, tenemos dos en los costados, entonces yo me miro, pero por ahí no veo lo que me están mirando los otros espejos. Bien. Cuando hablamos del espejo multifacetado, como decíamos recién, es cuando nosotros miramos hacia un lado, pero hay otros ojos que nos están mirando, como si fuera el espejo. Entonces, son miradas, son palabras, gestos, silencios que nos están devolviendo en un grupo, ¿no? Nos está devolviendo algo de nosotros, que nosotros no podemos controlar, ¿sí? Bueno, en un grupo pequeño, ven que dice un grupo de 2, de 3, de 4, como mucho, esta cuestión del espejo multifacetado es mucho más controlable. Yo puedo mirar a uno, a otro, contestar a uno, a otro, pero cuando un grupo, como pasa en los grupos de estudio o cuando ustedes trabajen como psicólogo social, ese grupo es más numeroso. Y yo puedo mirar hacia un lado, pero no sé lo que pasa alrededor. No puedo controlar quién me está mirando, cómo me está mirando, qué gesto está haciendo, si está hablando de mí con el que tiene sentado al lado. Entonces, por eso es inquietante, ¿sí? Un grupo más numeroso,
Pero nosotros sabemos que trabajamos con ese tipo de grupos. Entonces, al estudiarlo, al saber todas las cuestiones que vamos a ir viendo durante estos años, cómo trabajarlo, todos esos elementos son elementos de conocimiento para poder realmente intervenir y trabajar con los grupos. Entonces, grupo pequeño, dijimos, ajustes, podemos hablar con uno, con otro. Grupo grande es inquietante, porque no sabemos, ¿no?, qué está haciendo el otro, si me mira, cómo me mira. Y fíjense lo que dice ahí, ¿no?, arriba de todo. Grupo aplana la subjetividad, promueve la objetividad. ¿Qué es esto? Cuando estamos con un grupo de amigos, vamos a ir por ese lado, un grupo de amigos, aplana la subjetividad. Yo tengo que esperar que el otro hable, tengo que escuchar lo que dice, si me está haciendo un comentario de algo que hice o algo que pasó. Subjetividad, a ver, ¿qué quiere decir subjetividad? Vamos por ahí para empezar, ¿no? Y promueve la objetividad. Subjetividad, no tomar la distancia de lo que hice o lo que dije, ¿sí? Mirarlo desde mi lado nada más. Y si otro me está diciendo, no, porque mirá, a lo mejor no es como vos lo contás o no es como vos pensás, promueve la objetividad. Yo digo, sí, la verdad que no sé si estuve bien lo que dije o lo que hice. Promueve que uno pueda ser más objetivo al escuchar la opinión del otro, ¿sí? La mirada del otro está fragmentada. Quiere decir que yo tengo, son 20, yo 21, son 20, 40 ojos que me están mirando. Entonces, esa mirada está fragmentada, cada uno piensa cosas distintas o desde su subjetividad justamente. Y entonces nosotros hay una asimetría. ¿Desde dónde miramos cuando estamos en un grupo? Desde nuestra propia mirada, desde nuestra propia historia. ¿Qué significa? Cuando nosotros intervenimos, formamos parte de un grupo, por supuesto que tenemos nuestra propia mirada. Y esa mirada, ¿a partir de dónde? Nuestra propia historia, de nuestra edad cronológica, de nuestra experiencia de vida, de cómo fuimos educados, ¿sí?, de la etnia que somos, de la provincia que somos. Todo eso hace nuestra historia, ¿sí? Entonces, nuestra propia mirada. Nosotros entramos en un grupo, cada uno, ¿no? Cada uno de los integrantes de ese grupo. Entramos en ese grupo, cada uno, con nuestra subjetividad, pero el grupo acompaña para promover esa objetividad de la cuestión que estemos trabajando. Asimetría, bueno, esto ya lo vimos. ¿A cuántos puedo abarcar con mi mirada? A los que tengo adelante, no puedo abarcar con los que están en el costado. Cuando me miran, ¿cuántos? Me miran y no lo sé. Único ser con 40 ojos, lo que les decía recién. Me están mirando, es como inquietante estar en un grupo, ¿sí? Sobre todo los primeros encuentros donde uno no conoce, siempre lo es, pero cuando uno no se donde está más marcado, cuando uno entra a un grupo por primera vez, nos sentimos medio como incómodos, nos movemos en la silla, porque hay un montón de subjetividades de las otras personas que son sujetos, como nosotros. Al otro le pasa lo mismo. Yo estoy hablando como en primera persona, pero al otro le está pasando exactamente lo mismo que me está pasando a mí, ¿sí? Bien. Asimetría, incomodidad, paranoia necesaria, vamos a explicar. Entonces, fíjense dónde viene la flecha. Grupo, mirada del otro, asimetría, cuántos me miran y no lo sé.
hay incomodidad. ¿Qué significa? La paranoia es como una idea de persecución, de que me siento inseguro, ¿sí? Pero es necesaria, dice, no es algo malo, es algo que se va acomodando porque son personas que no conocemos y que de a poco vamos a ir articulando. Bien, al principio yo les decía de dónde venía la palabra grupo, no la hemos explicado. Bien, grupo primero, hace mucho tiempo, era una palabra que se usaba nada más para las esculturas. Grupo escultórico, quiere decir, era una gran mole de mármol, por ejemplo, donde se esculpía figuras humanas o animales o lo que fuera. Era un gran bloque, ¿sí? Grupo escultórico. Si alguna vez ustedes anduvieron por Capital y lo vieron, hay un monumento que es el Monumento al Trabajo, que si ustedes lo buscan lo van a encontrar en la web, que es un montón de personas que están todas juntas con distintas posturas, inclusive con distintas herramientas, que forma un grupo escultórico, ¿sí? A eso se refería. Bueno, y en el siglo XVIII se empezó a usar grupo, pero no como una palabra como lo usamos ahora, sino se le daba ese nombre a la reunión pequeña de personas. ¿Se acuerdan de la historia argentina cuando en la época de la Revolución de Mayo hablábamos de la logia Lautaro? ¿Se acuerdan? Bueno, la logia Lautaro era justamente un grupo, y lo digo en voz bajita y todo, como de subversivos que estaban conspirando con el gobierno de ese momento, ¿sí? Entonces, era una palabra que se usaba, pero no con la acepción que la estamos nosotros usando hoy, ¿no? Estamos hablando del siglo XVIII, sino como algo que no era, digamos, era algo conspirativo. Bueno, y acá seguimos con la acepción, etimología de la palabra gruppo, como un nudo en italiano, ¿no? Gruppo significa nudo. Y fíjense que si nosotros hablábamos de el grupo escultórico, era como una masa, ¿no? De una piedra enorme, de mármol o de lo que fuera, que era esculpida en las distintas figuras que le querían dar forma. Y también la etimología de la palabra viene de la palabra alemana grupa. Y ahí lo van a tener más fácil todavía el símbolo. Mesa redonda, significaba mesa redonda. Y piénsense ustedes, o no solamente en la escuela, sino en cualquier otra situación, mesa redonda. ¿Qué pasa en una mesa redonda? Donde están sentados las personas que comparten esa mesa. Nos vemos, todos nos vemos las caras, Al que tengo un poquito más cerca, a lo mejor tendré que moverme un poquito más, pero me estamos viendo con otra perspectiva a las personas que tenemos cerca. Mesa redonda, equidistancia y centro de interés, la tarea. En este caso, en nuestro caso, ¿no? En el caso de la psicología social, el centro de interés es la tarea. ¿Cuál es la tarea? La tarea está en el centro, ¿sí? De esa mesa redonda. El centro, no porque haya algo en el medio. Ustedes cuando se sientan en grupo no hay una mesa en el medio, pero sí tienen esa forma de acomodarse. Piensa que están en la teoría frente al pizarrón y cuando llega el momento después del recreo se acomodan para estar en círculo. Bueno, la época de los templarios era una de las maneras
de justamente de esta mesa redonda y empezó a salir la palabra o la idea de este grupo. Grupa, no grupo, grupa. Bien. Bien. Fíjense, acá tenemos la mesa redonda. Y en el centro está la tarea. En un grupo, como el de ustedes, o cualquier otro grupo con el cual ustedes luego van a trabajar, en el centro dice tarea. Aquí afuera dice exogrupo, afuera. Endogrupo, adentro. Porque cuando estamos trabajando la tarea, estamos trabajando en el grupo operativo, en este caso, lo que importa es lo que sucede adentro, en el circular de la palabra, las cuestiones que se trabajan con la coordinadora, y lo que está afuera no interesa. Fíjense, a ver, cuando nosotros estamos en la escuela, tenemos los ruidos de la calle, tenemos otras cosas que nos pueden distraer, pero inmediatamente volvemos a la tarea que es lo que nos está demandando en ese momento. Saben que en el grupo operativo se retrabaja el teórico, pero cómo nos atraviesa, cómo nos resonó, qué nos pasó cuando escuchamos los conceptos que dio el profesor. ¿Y qué se trabaja? Se trabajan dos cuestiones. Lo epistemológico, dice, y lo epistemofílico. Es decir, lo que estamos trabajando en la tarea en sí del teórico y lo que nos va sucediendo mientras estamos trabajando la tarea. Es decir, lo de afuera y lo de adentro. Bien, entonces, acá tenemos dos hombrecitos, dice objeto interno, objeto externo, lente psíquica, pasaje fantasiado. Vamos a explicarlo bien. Todo esto es todas las cosas que van sucediendo en un grupo, que les sucede a ustedes, que les va a seguir sucediendo como experiencia para luego poder saber qué le pasa a cada uno, o sea, cuando ustedes coordinen un grupo, siendo ya psicólogos sociales, qué nos pasa cuando estamos en un grupo y vamos a poder entender mucho mejor a ese grupo que vamos a coordinar, o que estamos coordinando. Acá dice lente psíquica, es decir, una cosa, dice objeto interno, objeto externo, lente psíquica, pasaje fantasiado. Una lente, lente sabemos que tiene que ver con lo que se ve, con la vista, pero no se refiere solamente no se refiere a la vista, sino a todo lo que vamos percibiendo en ese aquí y ahora mientras estamos en el grupo. Una cosa es ese objeto interno que yo paso por esa lente psíquica, no se preocupe, ya lo vamos a entender. Y otra cosa es ese objeto externo que me está dando ese mensaje. A ver, objeto externo. Supongamos, estamos en un grupo, nos vamos, vinimos con una compañera o con un compañero, y cuando salimos decimos, ¿viste fulanita o fulanito o quien fuera? Qué mal que me miró, o qué raro que me miró, como enojado. Y el otro, que está hablando conmigo, de a dos, va a decir, no, te parece a vos, no, nada que ver, es amable, es simpático, y estamos hablando de la misma persona, ¿sí? Entonces, ese objeto externo, ¿sí?, que es esa persona, o lo que dijo, lo que miró, o lo que fuera, yo lo pasé a esa lente psíquica que es mi objeto interno. Es un pasaje fantaseado que es posible que luego en otra reunión o lo cambie o lo haga, digamos, sienta todavía más antipatía por esa persona o no, ¿sí? Estas cosas son las que pasan en los grupos, ¿sí?, cuando uno está con otro. No se preocupen, porque a lo mejor son muchos contenidos
muchos conceptos, pero todo esto es todo lo que estamos viendo en este teórico, es fundamental dentro de lo que es la carrera. Entonces todo esto lo vamos a ir trabajando, viendo, poniéndolo en otro teórico, porque todo esto va a seguir comentándose dentro de los distintos teóricos que ustedes van a ver. Bien, y fíjense acá, lo que les acabo de decir cuadra justo con esta frase. Dice, todo encuentro es un reencuentro. Y está entre comillas. Seguimos con la charla entre esos dos compañeros que salieron del aula. A uno le pareció re simpático, bárbaro, amoroso, macanudo, y al otro todo lo contrario. Todo encuentro es un reencuentro. Bueno, es probable, a veces no sucede, que esa persona a la que a mí me pareció antipática o todo lo demás, en algún lugar me traiga algún recuerdo de alguien de antes, de mi pasado, aunque no sea un pasado demasiado lejos, que también tenía algún rasgo parecido y que me pareció súper antipático. A veces nos damos cuenta por un tiempo, a veces no, pero por eso habla de que todo encuentro nuevo, en este caso, es un reencuentro con alguien que, o por el tono de voz, o por la manera de mirarme, o por la manera de vestirse, o por lo que fuera. Sin saberlo, por eso dice acá, ven, pasaje fantasiado, lente psíquica. La lente psíquica, acá no sé si lo llegan a ver, hay un óvalo marcado, como si fuera una lente puesta de costado. Yo, este objeto externo, que sería esa persona que no me resultó nada simpática y al otro sí, o a los otros sí, se convirtió en mi objeto interno por esta lente, se convirtió en un objeto interno que lo pasé por esa lente psíquica, en ese pasaje fantasiado, y lo representé como alguien que realmente es un antipático y que jamás voy a conciliar con esa persona para nada. Es probable que después lo cambie. Y es probable también que me dé cuenta por qué me pasó eso en el primer momento, o no. Esas son algunas de las tantas cosas que nos pasan en los grupos. Bueno, vamos a mirar un poco la definición que da Enrique Pichon Rivière, con un montón de conceptos importantes que vamos a no solamente recordar, sino que lo vamos a aprender de memoria, este concepto. Espero que lo lleguen a ver bien. Concepto de grupo. Dice, conjunto restringido de personas ligadas por constante de tiempo y espacio y articuladas por la mutua representación interna que se proponen en forma explícita e implícita la realización de una tarea que constituye su finalidad, interactuando a través de asunción y adjudicación de roles. Parece muy complicado, pero no lo es. Bueno, conjunto restringido de personas. Perdón, lo voy a pasar por delante, así lo podemos ver. Conjunto restringido de personas. Dijimos que eran grupos reducidos. Estamos hablando de grupos pequeños, ¿no? Bien, grupo restringido de personas ligadas por constante de tiempo y espacio. Ustedes, que se reúnen o que nos vamos a seguir reuniendo en un cierto tiempo, una vez por semana o cada 15 días, depende de los grupos, en un mismo tiempo y en un mismo lugar. Entonces, conjunto restringido de personas ligadas por constante de tiempo y espacio. Ahí vamos bien. Y articuladas por la mutua representación interna, lo que acabamos de decir acá. ¿Qué se proponen en forma explícita e implícita? La realización de una tarea. ¿Cuál es la tarea de ustedes?
La tarea de ustedes es prepararse para ser psicólogos sociales. Esa es la tarea. Una tarea explícita, aprender los contenidos de la carrera. Explícita, hacia afuera. E implícita, constituirse como grupo. Por eso estamos hablando de esto, concepto de grupo. ¿Por qué? Porque si no lo pasamos por el cuerpo, lo que nos pasa cuando estamos formando parte de un grupo, no lo vivenciamos después, no podemos trabajar con un otro, ¿sí? Y saber pasar por el cuerpo lo que nos pasó a nosotros cuando estábamos formando parte de un grupo. Entonces, la realización de una tarea, ¿cuál es la tarea de ustedes? La teoría, los grupos operativos, los teóricos de la carrera. La realización de una tarea que constituye su finalidad, obvio, para eso están en la carrera. Interactuando a través de complejos mecanismos de asunción y adjudicación de roles. En los grupos, mientras se va desarrollando el grupo operativo, vamos cambiando roles. Una vez o un tiempo seremos líderes, seremos chivo respiratorio, chivo emisario, podemos ser un líder positivo, un líder negativo. Vamos cambiando los roles y eso está muy bien, así debe ser. Vamos cambiando. Bien, vamos a ver los axiomas en psicología social. Dice, el todo es más que la suma de las partes. Y el 2 dice, el todo no es más que la suma de las partes, sino algo cualitativamente diferente. Bien, antes que me olvide, este concepto que vimos de grupo, van a tratar de aprendérselo de memoria, porque ahí está toda la teoría, en tan pocas frases, toda la teoría de Enrique Pichon Rivière. Bien, entonces, el todo es más que la suma de las partes. Es simple, si yo tengo en una bolsa, pongo una naranja y después le pongo otra y otra y otra, el todo es la suma de todas esas naranjas que puse dentro de la bolsa, ¿no? Bien, acá estamos hablando de personas, ¿no? Pero para hacer una comparación. Pero el todo en psicología social, y hablando de grupo, el todo no es más que la suma de las partes, sino algo cualitativamente diferente. ¿Qué quiere decir? Que el grupo está considerado, lo tenemos que considerar, y así es un todo, es decir, a ver, lo vamos a explicarlo más fácil. Yo formo distintos grupos, ¿sí? Con mi familia, con mis compañeros de trabajo, no sé, con mi grupo de amigos, pero yo soy yo siempre, soy la misma persona, ¿sí? Pero si yo hablo de mi persona en el grupo de mi familia, yo digo, mi familia es, estoy involucrada, mi familia es así, es simpática, es amorosa, nos ayudamos entre todos, Yo estoy ahí involucrándome, ¿sí? Formo parte de ese todo. Si yo hablo de mis amigos, de mi grupo de amigos, digo, sí, formamos un grupo de amigos que no solamente nos vemos cuando podemos, tratamos de hacer un viaje todos juntos una vez por año. Yo que soy la misma persona, al formar distintos grupos, estoy hablando del grupo total, por eso habla de todo. El todo, es decir, el grupo, no es más que la suma de, si estoy hablando de mis amigos, Juanita, Teresita, Pedro, y yo. Estoy hablando del grupo, del conjunto, ¿sí? No es más que la suma de las partes, sino algo cualitativamente diferente. ¿Por qué? Porque inclusive yo, que soy la misma persona, en distintos grupos al cual pertenezco, no me voy a comportar exactamente igual, porque voy a cumplir distintos roles al de mi familia, por ejemplo, no sé.
mi marido y mis hijos, tengo un rol, ¿sí? Cuando estoy con mis amigos, tengo otro rol, otra cosa, hago otra función. Creo que se me entiende bien. Bien, ¿y por qué está acá? Dice arco romano. Porque esto es una manera de representar lo que es un grupo. El arco romano es este tipo de construcción que hacían los romanos, donde todas estas piedras no estaban pegadas con ningún tipo de amalgama, con cemento o con nada, sino que la interacción de las formas de cada una de esas piedras hacía la constitución inamovible de ese arco, es decir, no se caía, no se iba a destruir para nada. Esta es la comparación que en este caso, en este teórico que estamos viendo, lo hace con lo que es la constitución del grupo, ¿sí? Es decir, dice que hay una mutua representación interna, ¿no? En el grupo. De cada uno, identidad totalizadora, ahora vamos a explicar, por supuesto, no hay grupo sin tarea, mutua representación interna, un poquito de lo que hablamos antes. Cada uno de nosotros tenemos una representación del otro. ¿Vieron cuando a veces están llegando a clase, por ejemplo, y se sientan y entonces uno dice, hoy falta, no sé, fulanita? Y todos piensan en la cara de fulanita. ¿Por qué? Porque ya la tienen representada en su interior. Es decir, saben quién es fulanita que hoy no está. O alguno pregunta, ¿no saben si va a venir, no sé, Juan? Y otro dice, sí, me llamó y me dijo que llegaba más tarde, por ejemplo. Pero ya todos sabemos quién es esa persona que todavía no llegó. ¿Por qué? Porque mutua, todos, cada uno de nosotros con todos los demás. Mutua representación interna de cada uno. ¿Qué hace esa identidad totalizadora? Que hace que cuando alguien no está en el grupo es como que sentimos que algo falta. Empezamos a contar, éramos 10, bueno, hay 2 sillas vacías y nos falta ese otro que no llegó, no vino, o lo que fuera. Entonces, otra vez esto que ya lo hablamos en el otro afiche, no hay grupo sin tarea. Siempre el grupo que se reúne es porque tiene una tarea. No estoy hablando solamente del grupo de estudio. Ustedes dicen, bueno, sí, nosotros sí, venimos a la escuela, sabemos que venimos, tenemos una tarea, como si estuviéramos hablando de la tarea que le damos a los chicos, los docentes le dan a los chicos para que hagan en casa. No se refiere a eso. La tarea, por ejemplo, un grupo de amigos, sí, pero no van a estudiar, no. ¿Y para qué se reúnen? O por ahí estamos por salir y decimos, bueno, me voy a reunir con mis amigos. ¿A dónde van? Vamos a ir a, no sé, a un café. ¿Y qué van a hacer? A tomar un café. Esa es la tarea. Juntarse, juntarse para tomar un café. El café es la excusa, digamos, pero es la tarea. Van y cada uno, alguno pedirá una gaseosa, otro pedirá una cerveza, no sé, otro pedirá un café. Pero es estar juntos y la tarea es tomar algo juntos, y charlar, por supuesto, de lo que quieran charlar, ponerse al día con todos los chimentos, lo que fuera. Entonces, nunca hay un grupo sin tarea, ¿sí? Cuando nos juntamos con un grupo, si decimos, bueno, nos vamos a reunir con la familia, ¿por qué? Porque vamos a festejar el cumpleaños de fulano, o lo que sea. Y los chicos que dicen, me voy con los amigos, ¿dónde vas? Voy a jugar a la pelota. Voy a la canchita de la esquina a jugar a la pelota, al fútbol. Esa es la tarea. Pero miren todas las cosas que van pasando cuando estamos en un grupo, ¿sí? Bien, esa es la tarea. La tarea, que por ahí también lo dijimos, puede ser explícita,
prescripta, ahora lo vamos a analizar, e implícita. Explícita, lo de afuera. Es decir, vamos a la escuela, ¿a qué vamos? A estudiar porque estamos haciendo una carrera de psicología social. Esa es la tarea, lo de afuera, explícito, afuera. E implícita, tejer trama vincular. Cuando ustedes están en el grupo de escuela o cuando se juntan con el grupo de cual fuera, familia, amigos, lo que fuera, trabajo, dice, ¿cuál es la tarea implícita? Tejer la trama vincular. ¿Qué es una trama? Vamos a pensar la trama, la tela, ¿no? Una tela tiene una trama, donde todos esos hilos se van entrelazando y armando una trama. Bueno, todo esto que estamos viendo, por supuesto, ustedes lo tienen en el módulo, que por supuesto van a leer. Bien. Y ahí empezamos a hablar de alguien fundamental, que es lo que ustedes van a hacer cuando sean psicólogos sociales. Esta tarea. La tarea del coordinador. Que justamente cuando hablábamos recién de lo que pasa explícitamente, es decir, lo que vamos a hacer en un grupo y lo que pasa por dentro es lo que tiene que ver con ese análisis que va a hacer el coordinador. El coordinador va a trabajar con la tarea implícita, en este caso en nuestra escuela es retrabajar el teórico pasado por la verticalidad de cada persona, que va a ser, perdón, al revés, lo explícito es eso, y lo implícito es la constitución del grupo como tal. Quiere decir, se van a empezar a tejer lazos de relación de compañeros, de amistad, de elegir con quién quiero hacer un trabajo práctico, empezar a conocer al otro, objetivarme. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que cuando estamos en un grupo nos ayuda a objetivarnos? Quiere decir a conocernos un poquito más porque tenemos todo ese espejo multifacetado que nos está devolviendo nuestra imagen, no me refiero a la imagen corporal, sino a lo que somos como esencia, como persona. Entonces, ¿cuál es la tarea del coordinador? Trabajar con la tarea explícita y la tarea implícita y dinamizar. ¿De dónde viene esa palabra? Dinamizar. Viene de algo ágil, algo que se mueve, que es dinámico, ¿no es cierto? Bien, entonces, ¿qué pasa cuando está en la tarea del coordinador? Y fíjense lo que dice acá, porque tiene que ver con esto. Roles. Antes les hablaba que los roles se van cambiando, van siendo diferentes, los roles son personificados por distintos alumnos o distintas personas del grupo. Y lo que tiene que hacer el coordinador es que esos roles no se estanquen. Ejemplo, un líder, que es el que direcciona, el que dice, bueno, hay que hacer esto, vamos a hacer lo otro, vengan a mi casa, no, mejor vamos a la casa de fulanito. Es el líder, ¿sí? Es el líder que direcciona, pero va a direccionar si los demás le van a permitir que direccione, si le van a dar el lugar, porque por más que quiera ser el líder, si los otros no le dan el lugar, luego lo vamos a ver también, no va a poder ser líder. Pero si hay alguno que se está estancando en ese rol de líder, que no es bueno para el grupo, o de chivo emisario, o de chivo expiatorio, o lo que fuera, el coordinador lo que tiene que hacer es dinamizar, hacer que esos roles vayan cambiando. Los roles, dice puja, necesidad del sujeto, necesidad del grupo. Estamos hablando de lo mismo. Hay una puja, es decir, un tira y afloja, voy a decirlo así,
entre la necesidad del sujeto que quiere ser ese rol, quiere asumir ese rol, y el grupo, ¿sí? Lo que decíamos recién. Si el grupo se lo permite, miren, acá lo tienen bien clarito. Dice, verticalidad y horizontalidad. Verticalidad sería, ven que acá dice, bueno, acá dice rol y ahí hay un puntito más, ya si lo llegan a ver, con una flecha. Si la verticalidad, que sería la persona que quiere asumir ese rol, no está articulada ahí y se junta con la horizontalidad del grupo, el grupo le permite asumir ese rol. Entonces ahí ese compañero va a asumir el rol de líder, porque el grupo se lo permitió. Por eso habla de puja. Si el grupo no le permite asumir ese rol, esa verticalidad no va a ningún lado, porque no se va a unir ahí con lo horizontal que sería el grupo. Bien, entonces, los roles son funcionales, quiere decir que sirven para algo, para una función. Sirven para las necesidades del grupo, necesidad de depositación. Los roles son funcionales. A ver, estamos hablando del líder, pero hay otro. Por ejemplo, el chivo expiatorio, por ejemplo. O el que se hace cargo de todas las cuestiones negativas del grupo. ¿Pero por qué? Se hace cargo porque estamos hablando de esto mismo. Se hace cargo porque tiene las condiciones psicológicas para hacerse cargo en esa verticalidad y la horizontalidad del grupo se lo está permitiendo, ¿sí? Entonces, son funcionales. Les va a pasar, es muy probable que estén en todos los distintos roles ustedes, ¿sí? Pero no está mal que eso pase. El asunto, lo importante es que el coordinador, haciendo esa tarea implícita y explícita, pueda acompañar al grupo para que se dinamice, para que vaya cambiando los roles. ¿Por qué? Bien, vamos a volver a esto. Funcionales, roles, sirven a la necesidad grupal, necesidad de depositación. ¿Vieron cuando, bueno, como decíamos recién, ¿no? El rol que todos los problemas del grupo justo lo tiene siempre la misma persona, o los errores. Y esa persona se hace cargo. Sí, la verdad que yo tendría que haberles avisado tal cosa, compañero, ¿no? Sí, la verdad que yo tenía que pasar el trabajo y tuve no sé qué problema y sí, tiene razón. Entonces, hay un rol asumido por ese integrante del grupo porque esa horizontalidad y esa verticalidad lo permitieron. Bueno, y lo que decíamos, ¿no? ¿Cuál es la tarea del coordinador? Que esos roles roten, se intercambien. Bien. Teórico, dice, fragmentación en el grupo. ¿Por qué fragmentación en el grupo? La teoría, ¿no? Lo que se ve. Porque en esa fragmentación, es decir, vamos a ver cómo lo recibe, cómo lo elabora cada uno de los integrantes del grupo. Porque está atravesado por ese inconsciente individual y la tarea justamente del coordinador con todo lo que fue trabajando en la carrera, lo que fue viendo con toda la teoría que fue aprendiendo, va a ir viendo de qué manera trabajar ese teórico con ese grupo para que los roles cambien, para que se dinamice la tarea y para que todos hagan el camino, porque todos lo van a hacer diferente, porque son personas individuales, son sujetos individuales, para que lleguen a buen puerto.
Acá estamos hablando de la carrera, ¿no? Pero piénsense ustedes cuando están ya como psicólogos sociales trabajando en un grupo. Eso hay que hacer siempre la diferencia. Una cosa es la carrera, el grupo la tarea específica que hacemos teoría, después el grupo operativo. Pero cuando ustedes estén coordinando un grupo, no van a tener la teoría. Simplemente, o no va a ser tan simplemente, van a trabajar con ese grupo la tarea del grupo. ¿Cuál es la tarea del grupo que ustedes están coordinando? La problemática en común que tenga todo el grupo. Ejemplo. No sé. Supónganse que están trabajando con un grupo de adolescentes que todos son objeto de bullying. Todos tienen el mismo problema, todos tienen la misma cuestión por la cual llegaron a ese grupo. Entonces, esa es la tarea. Asumirlo, ver el porqué, acompañar. Saben que el coordinador es un copensor, no da recetas, no direcciona. Creo que eso lo dijimos en el primer momento en las clases. Es el que va a acompañar al grupo para que se haga cargo de cómo salir de esa problemática que tienen específica, que es en este caso, como ejemplo, sería el bullying, ¿no? Bien, cada situación grupal, cuando en cada momento del grupo, tanto sea el de ustedes como grupo operativo, como cuando, como dimos el ejemplo recién, ustedes estén coordinando un grupo, cada situación grupal está formada por distintas estructuras. ¿Y por qué hago así? Porque son como las fotitos de una película. Si uno pudiera ver la cinta de una película, son toda sucesión de imágenes que van formando esas estructuras que hacen a la historia grupal. ¿A qué me refiero? A que la historia de un grupo, a lo mejor cuando llegaron al principio de año, vamos a hablar de ustedes, eran de tal determinada manera, a los 3 meses ese grupo cambió, hubo alguna cuestión que trabajar, pudieron hacer el cambio, pudieron llegar a fin de año con otra estructura. Esa es la historia del grupo. Y ustedes se van a dar cuenta solos. Cuando estén en segundo o cuando lleguen a tercero van a decir, cuando estábamos en primero éramos así. En segundo éramos de tal manera y en tercero somos otra cosa o no. ¿Sí? Esa es la historia del grupo. Siempre en un grupo tenemos que pensar este aspecto, el aspecto dinámico, es decir, todo va cambiando. El coordinador tiene que ir con sus herramientas observando, analizando y ver qué pasó en esa reunión grupal y cómo tiene que trabajar la próxima. Porque seguramente a lo mejor planificó algo para esa reunión y el grupo es el que tiene la palabra. El grupo es el que condujo esa reunión grupal para otro lado, ¿sí? Porque es el que realmente es el dueño de la situación grupal. Por eso acá dice aspecto dinámico, va cambiando todo el tiempo. Estructurándose. ¿Alguna vez ustedes escucharon a lo mejor esta palabra, Gestaltung? Gestaltung significa eso, estructurándose, porque es dinámico y porque cada vez va cambiando. Bueno, hasta acá llegamos entonces con esta clase de teoría de los grupos. Yo lo que les voy a pedir es que lean el teórico, ya después que ustedes vean, los vamos a subir a YouTube, ustedes lo van a ver ahí todas las veces que quieran. Después que nos reunamos y podamos trabajar las dudas, les sugiero que después que vean la filmación y que después lean el teórico, anoten las dudas. Porque en el momento que nos encontremos para poder charlar sobre todo esto, así es más fácil que ustedes puedan hacer las preguntas y sacar todas las inquietudes. Bueno, nos veremos prontito seguro y hasta luego, chicos.